ya cada vez más están sonando los tambores de guerra en el sur del Líbano, donde ya hay un precedente de una guerra absolutamente devastadora en 2006 que podría repetirse, porque ahora Israel quiere ocupar el sur o las voces internas, por lo menos de la extrema derecha israelí, le están empujando a Netanyahu para que ocupe el sur del Líbano, que podría traer unas consecuencias catastróficas para la región. Exactamente, están con las máximas tensiones ahora debido a estos ataques que has resumido muy bien. Y incluso se habla de usar armas tácticas nucleares, ¿no?, en el sur del Líbano para destruir a Hezbollah. Ahora, Hezbollah claramente tiene, obviamente, ahí su centro de operaciones, pero también está en Irak, está en Siria, y naturalmente que en Irán, que es de donde reciben sus principales fuentes de financiamiento, ¿no? Entonces, claramente, lo que podría suceder es que la guerra en Gaza se traslade, se disperse también hacia el norte de Israel y el sur del Líbano, donde ya de hecho ha habido un intercambio de misiles y de disparos de cohete desde el comienzo de esta guerra, ¿no?, en octubre del año pasado. Y ahora surgen estos nuevos ataques que son otra manifestación de la tensión que hay en este proceso, que ya es una guerra de varios frentes, podríamos decir, que si bien es de baja intensidad en ciertos flancos, sigue costando muchas vidas, principalmente en Gaza, y ahora lo que se espera es una reacción, como también decías, de Irán hacia Israel y de Hezbollah hacia Israel. Entonces, bueno, la tensión es altísima, el mundo está expectante y es muy lamentable, ¿no?, lo que está pasando, porque esto naturalmente que puede desencadenar una guerra mayor en la que ya tendrían que intervenir quizás Rusia, quizás China y Estados Unidos del lado de Israel, desatando una guerra mundial, ¿no?, que es lo que nadie quisiera, pero las cosas no tienden a calmarse, sino más bien a exacerbarse con todo esto, y llama mucho la atención cómo Israel muestra que tiene la capacidad de hacer estos ataques tan certeros, pero al mismo tiempo hace un genocidio prácticamente en Gaza, con unos ataques tan burdos que matan a miles de inocentes, cuando podrían ser más localizados los ataques, como en este caso, y ir detrás de quienes solamente están buscando y no matar a 40,000 palestinos inocentes que en realidad lo único que han hecho es vivir y nacer en Gaza, ¿no? Absolutamente. Ahora, me llama muchísimo la atención el hecho de que se puedan entrometer otras potencias mundiales. Difícilmente con tropas, probablemente, pero capaz con armamento sí sería, porque claro, Estados Unidos básicamente estaría obligado a darle todo el apoyo y el suministro de armas posible a Israel, como ya lo viene haciendo hace décadas, pero no entiendo todavía la relación de China con Irán. De hecho, de Rusia sí la puedo entender, y de hecho seguramente le perjudicaría en la guerra a Rusia, porque toda la atención de Irán y los drones que le está enviando, los drones Shahed que le está enviando a Rusia para su guerra en Ucrania, tendría que colocarlos pues ahora para defender el Líbano. Entonces Rusia, que igual está extremadamente ocupada con Ucrania, que acaba de recibir una importante cantidad de recursos militares, le va a costar igual mantenerse, porque Irán le da drones, le da municiones, etcétera. No sé cómo sería la participación de Rusia y la de China. Sabemos que China no otorga material bélico, sino otorga recursos o materia prima bélica, como ser acero, entre otras, para la producción justamente en masa de armamento militar. Correcto. Y de hecho, más que los mismos recursos estratégicos y militares, para China el interés es geopolítico y de acceso a mercados, ¿no? Los puertos que se ven bloqueados, el canal de Suez, el Mar Rojo, el estrecho de Bab el-Mandeb, que están siendo cortados, ¿no?, por los ataques de los hutíes contra Israel, que le afecta muchísimo al comercio de China. Así es. Entonces, por eso China está interesado en resolver esto. Y también... Sin guerra, obvio.
como cualquier guerra que le afecta al comercio, pero también el hecho de que todos los que están del lado de Estados Unidos, obviamente también son enemigos de China, ¿no? Porque la guerra comercial y tecnológica entre China y Estados Unidos está en todo, ¿no? En todos los otros ámbitos geopolíticos y de interés y de hegemonía en el mundo. Entonces, si Estados Unidos está de un lado, obviamente China va a estar del otro. Y eso es lo que aquí se ve en juego. Y por tanto, China ahora ha propiciado la reconciliación, ¿no?, de las fuerzas palestinas, del gobierno de Mahmoud Abbas, de Fatah, con los de Hamas, ¿no?, cosa que en años no se había logrado. Ahora se han dado la mano en Pekín, con el auspicio del gobierno de China, porque China está interesado en fortalecer el lado que está en contra de Estados Unidos, ¿no?, que son los palestinos básicamente, Irán y todo el eje de la resistencia conformado por Hezbollah, por los Houthis, por Hamas, que naturalmente están ya en combate, están ahora mismo en máxima alerta por lo que puede pasar, ¿no?, por lo que puede desatarse. Y de hecho, bueno, me parece que las proyecciones o lo que puede ocurrir definitivamente no es nada alentador para China, para la misma China que, como digo, su fuerza, su poder máximo está en el comercio. Y para Rusia, bueno, lo decías, además de los drones que Irán le manda para su guerra en Ucrania, también es el hecho de que Rusia tiene a Irán como su vecino en el mar Caspio, donde tiene muchos intereses también geopolíticos y es un aliado ya de tiempo. Entonces, obviamente, Rusia y China van a estar del lado de Irán y Estados Unidos, como tradicionalmente ha ocurrido, del lado de Israel. Ahora, ¿en qué quedaría el acuerdo de cese al fuego en Gaza? Teniendo en cuenta que ya en los altos del Golán, en Israel, es un territorio controlado por Israel, pero que de israelitas y judíos no tienen absolutamente nada. Obviamente ya tiene que empezar las tropas están cansadas, es lo que escuchaba igual un informe, las tropas israelíes en este momento están agotadas, son más de 8 meses en los que han sido absolutamente exhaustivos para las tropas israelíes, que ahora estarían empezando a ver otro frente, entonces seguramente la moral de las tropas igual está complicado, pero teniendo en cuenta que ya las atenciones y la capacidad militar de Hamas ya se encuentra mucho más reducida, ¿en qué quedaría una posibilidad de un cese al fuego permanente en Gaza que le permita rearmarse o descansar un poco a Israel para enfocarse en la siguiente guerra, si así sería? Bueno, Israel ha demostrado que no le interesa en absoluto el cese al fuego, que no quiere negociar, porque ha asesinado al principal negociador de Hamas, Ismail Haniyeh, era el principal negociador de Hamas en Qatar, ¿no?, que era donde se estaban llevando las aproximaciones para el cese al fuego y también para la liberación de los rehenes. Entonces, el gobierno de Netanyahu, con esta operación, que es quirúrgica, que es muy precisa, tú decías que habían implantado una bomba, era una de las teorías, pero en realidad el gobierno de Irán ha dicho que ha sido un ataque aéreo, ¿no?, con un drone y un misil, ¿no? Ahora, claro, no sabemos, yo no sé cuál es la verdad, pero definitivamente han sido muy precisos en este ataque, han matado a quien querían matar, más unas 2 o 3 personas más, no como lo que ocurre todos los días en Gaza, que matan miles como si fuera necesario. Y ahí se muestra también la intencionalidad que tiene Israel en Gaza, ¿no?, hacer una limpieza étnica, un genocidio, para apoderarse del territorio. Pero bueno, volviendo a la pregunta, me parece que el tema se está exacerbando claramente y que Israel no tiene intenciones de negociar, que Israel quiere simplemente imponer, y sobre todo Netanyahu ya ve que no tiene salida política si no gana, si no obtiene una guerra militar contundente, una victoria militar contundente, porque dentro de su país está con serios problemas políticos, su popularidad ha reducido, ha bajado,
no solo por el tema de la guerra, de hecho la guerra más bien en todo caso le ha aumentado su popularidad, sino por otros problemas internos, ¿no? Del manejo de la justicia, que ya venían de hace varios años, y de la corrupción también en su gobierno. Entonces, Netanyahu patea el tablero con esto. Obviamente, Hamas ha dicho que ya no va a negociar, que suspende las negociaciones, su principal negociador ha sido asesinado, y ahora las cosas quedan en vilo, ¿no? Como también tú decías, el canciller de Qatar se manifiesta sorprendido de que Israel haga esto justo cuando se estaban llegando a un acuerdo. Entonces, no va a haber negociación, definitivamente no va a haber una aproximación, por lo menos no en el corto plazo, y eso es muy preocupante porque las cosas cada vez se tensan más, y lo que ahora va a venir en las próximas horas es un ataque más bien de Irán hacia Israel, que es lo que han prometido hacer, ¿no? En venganza con estos últimos ataques. Ahora, claramente, Israel no ha reivindicado el ataque del asesinato de Ismail Haniyeh, pero sí ha reivindicado el de Fouad Shukur en Líbano. Y eso es interesante porque, claro, uno lo hace para justamente el tema de la popularidad interna, y el otro lo hace con cierta cautela también para evitar represalias de parte de Irán. Entonces así se maneja la política, con cierto cinismo, con mucha agresividad y con cero intencionalidad de negociar. Qué complicado. Andrés, un placer como siempre conversar contigo.